Encantado de conocerme, por Borja Vilaseca. Capítulo 8. El porqué del viaje interior. Todos queremos ser felices y dejar de sufrir, pero para lograrlo es necesario conocer y comprender cuál es nuestra verdadera naturaleza y ser coherentes con ella. Lo único que nos separa de ese maravilloso estado es el complejo proceso de nuestra mente. Debido a la agitación y al estrés a los que solemos estar sometidos, nos hemos olvidado de cuidar este refinado instrumento, que se ha vuelto deficiente y nos impide funcionar correctamente. Al estar tan descontrolada, tensa, dispersa y ansiosa, la mente nos mantiene esclavizados a sus constantes caprichos y deseos, que se materializan en forma de pensamiento egocéntricos. Bajo su tiranía perdemos la plena conciencia de nosotros mismos y vivimos en el llamado estado de vigilia, en el que funcionamos con el piloto automático. Y así, poco a poco nos convertimos en víctimas de nuestra propia ignorancia e inconsciencia, padeciendo las exigencias de nuestro ego, que damos por supuesto que es nuestra verdadera identidad. Y en ese estado, malvivimos reaccionando impulsivamente a los estímulos externos, provocándonos todo tipo de emociones tóxicas y nocivas, que poco a poco envenenan y emponzoñan nuestro corazón. La importancia del eneagrama radica en que nos ayuda a conocer y comprender las consecuencias negativas de vivir condicionados bajo alguno de los 9 tipos de personalidad, porque es justamente esta percepción subjetiva y distorsionada de la realidad la que limita nuestra experiencia vital y en última instancia la que causa todo nuestro sufrimiento. Y no es para menos. En ese estado pretendemos que la realidad se ajuste a nuestros deseos y expectativas, una pretensión tan egocéntrica como ilusoria. La sabiduría consiste en aprender a aceptar nuestro destino, la ignorancia en lamentarse, quejarse y hacernos víctimas de lo sucedido. Pero hay que ser paciente con uno mismo y muy tolerante. El ego va a hacer todo lo posible por sobrevivir y va a tratar de apoderarse de nosotros una y otra vez. Ya sabemos cuán sutiles son sus estrategias y de qué manera nos tiraniza mediante el control de nuestra mente. A lo largo del proceso de transformación, la mayoría de las personas que hemos asumido el compromiso de estar bien con nosotros mismos solemos encontrarnos con una misma dificultad. A pesar de conocer y comprender los comportamientos egocéntricos e impulsivos de nuestro eneatipo, muchas veces no somos capaces de trascenderlos y continuamos siendo víctimas de ellos. Llevamos tantos años viviendo en la inconsciencia de nosotros mismos que al principio seguimos actuando por inercia. En ocasiones llegamos a ser conscientes de nuestra inconsciencia, pero la falta de energía es la que nos impide dejar de reaccionar mecánicamente ante determinados estímulos externos. Y no es para menos. Solemos dedicar entre 8 y 11 horas al día a ocupaciones laborales estresantes y cuando salimos a la calle somos bombardeados por miles de anuncios publicitarios que acaparan nuestra atención. Además, apenas practicamos el silencio en nuestras vidas, con lo que la mente se convierte en un gran contenedor de imágenes, sonidos y demás experiencias que se filtran diariamente a través de nuestros sentidos para terminar en algún oscuro rincón de nuestra inconsciente. Así, en el momento de la verdad, solemos decirnos a nosotros mismos que no tenemos tiempo o que estamos demasiado cansados para cultivar nuestro desarrollo personal. Pero son precisamente ese tipo de excusas o de autoengaños las que nos mantienen esclavizados a nuestra mente y por ende a nuestra personalidad, ego o falso yo, de la psicología a la espiritualidad. Lo increíble de este viaje psicológico es que nos abre las puertas del camino espiritual. Se trata de experimentar un cambio de paradigma que nos lleva a centrar nuestra mirada en lo que sucede en nuestro interior, en la actitud que tomamos frente a lo que nos sucede, que es precisamente lo único que sí depende por completo de nosotros. De esta manera, tomamos conciencia de que nadie puede hacernos daño, pues la experiencia no es lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos de los hechos en sí. Así, nuestro bienestar o malestar interno es una consecuencia de cómo interpretamos lo que nos sucede.
Una vez el acontecimiento ha tenido lugar, la respuesta emocional que adoptamos depende únicamente de nosotros. Conseguir que nada de lo que sucede altere nuestra paz y estabilidad internas, siendo dueños de nosotros mismos, es precisamente el objetivo del denominado desarrollo espiritual. Para lograr que las circunstancias no nos afecten negativamente es necesario reprogramar nuestra mente, que está llena de prejuicios y falsas creencias que nos condicionan en el momento de lidiar con las adversidades del día a día. Así, al igual que la salud es la ausencia de enfermedad, la felicidad y paz interiores son nuestra verdadera naturaleza, más allá del sufrimiento provocado por nuestro ego. Por eso, si la interpretación del hecho que nos ha sucedido nos acarrea malestar, es que actuamos movidos por la ignorancia. En cambio, si nos deja paz interior o nos trae armonía y satisfacción, no cabe duda de que actuamos movidos por la sabiduría. Así, este cambio en la forma de percibir la realidad, pasando del victimismo a la responsabilidad, sienta sus bases sobre la conquista de la paz interior, a partir de la cual podemos llegar a ser conscientes de nosotros mismos y en consecuencia más sabios en el momento de interpretar lo que nos ocurre. Esta paz es la luz que nos permite ver la realidad de una manera más objetiva y neutra, y no como nuestro ego nos la muestra, condicionada y subjetiva. Al vivir la experiencia de la paz interior, tomamos conciencia de que ningún hecho merece que la perdamos, y nuestra vida se convierte en un continuo proceso de aprendizaje, en el que nos responsabilizamos totalmente de lo que vamos experimentando en nuestro interior, dejando de culpar a los demás y a nuestras circunstancias. Al darnos cuenta de lo que somos en esencia, podemos ir más allá del condicionamiento sociocultural recibido, abandonando la ruta considerada por la sociedad como normal para transitar por la senda natural, en la que cada uno de nosotros nos convertimos en nuestro propio referente y guía. Al reconectar con nuestra esencia, rompemos la cadena de combatir el ego con más ego y verificamos que todo lo que le damos a la vida tarde o temprano nos es devuelto. También comprendemos que lo que nos sucede es justamente lo que necesitamos para nuestro propio desarrollo como seres humanos, que estamos aprendiendo a ser felices por nosotros mismos y a aceptar y a amar a los demás tal como son. Así comprobamos que no hay yo, ni tú, ni ellos. Tan solo existe un infinito nosotros, que nos lleva a amar a los demás como a nosotros mismos. No en vano, bajo las etiquetas superficiales del ego, todos somos uno, todos somos lo mismo. Apoyados y sustentados por nuestra esencia, jamás volvemos a sentirnos solos y comenzamos a tener fe en la vida, una confianza que nada tiene que ver con las creencias, sino que surge como consecuencia de nuestra propia experiencia. Entonces, dejamos de querer cambiar la realidad para aceptarla por completo, lo cual no quiere decir que abandonemos nuestra actividad creadora. Así, disfrutamos de la vida como un regalo y convertimos nuestra existencia en un camino creativo, lleno de amor, compasión y perdón hacia todos aquellos que todavía siguen luchando y sufriendo por estar identificados con su ego. La filosofía perenne. Y esto no es nada nuevo. Se viene diciendo desde hace más de 3000 años en la llamada filosofía perenne. De hecho, las enseñanzas de grandes maestros como Buda, Jesús de Nazaret o Sócrates, así como la filosofía del pueblo esenio, del hinduismo, del sufismo, del taoísmo, del yoga y del zen, entre otras, se refieren a lo mismo, aunque cada una explicándolo a su manera, acorde al condicionamiento sociocultural de su época, la finalidad última de la existencia humana, que es la que nos proporciona la paz y felicidad que todos estamos buscando, consiste en trascender la personalidad, ego o falso yo, de manera que recuperemos el contacto con nuestra esencia o yo verdadero. Y para ello es imprescindible silenciar y serenar el proceso de nuestra mente y hacernos dueños de nuestros pensamientos. Solo así podemos llegar a dar el último paso evolutivo, siendo plenamente conscientes de nosotros mismos y de nuestra relación con la realidad de la que todos formamos parte. Ser conscientes de nuestra conciencia quiere decir convertirnos en observadores de nosotros mismos,
de manera que podamos salvaguardar nuestra paz interior como guardianes protectores. Los sucesos externos ocurren y no podemos controlarlos, pero por medio de esta atención plena, tenemos la posibilidad de escoger entre dejarnos llevar por nuestros patrones de conducta reactivos e inconscientes que tanto nos condicionan y limitan, o aceptar todo lo que nos ocurre, una actitud que nos garantiza mantener la paz en nuestro interior. Además, aquello que no aceptamos se repite una y otra vez, hasta que comprendemos que la aceptación es lo único que nos libera finalmente del sufrimiento. La aceptación no implica estar de acuerdo, conformarse, resignarse o someterse. Aceptar quiere decir comprender a partir de la esencia, dejando de reaccionar, juzgar, luchar y entrar en conflicto desde el ego. No podemos evitar que de pronto alguien nos empuje o nos insulte, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Una vez nos han empujado o insultado, ¿de qué nos sirve reaccionar? De nada. No solamente porque todos los seres humanos lo hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, con lo que están en su derecho de cometer errores para aprender, sino porque el único que reacciona es nuestro ego, que se siente humillado y herido. Además, las personas que potencialmente más pueden hacernos sufrir son justo las que peor están consigo mismas. De ahí la importancia de cultivar la comprensión, es decir, la capacidad de comprender las motivaciones de los demás, en especial cuando están siendo víctimas de su ego. Nuestra esencia, por otro lado, acepta el hecho porque sabe que esta es la única manera de ser dueño de nuestra paz y felicidad. Que les hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Si nos enfadamos o gritamos a la persona que nos ha empujado o gritado, en primer lugar nos hacemos daño a nosotros mismos mediante los pensamientos y emociones tóxicas que generamos en nuestro interior, y seguramente solo consigamos desencadenar un conflicto tan innecesario como carente de sentido. Una vez desidentificados de nuestro ego, caemos en la cuenta de que todos somos lo mismo. Por eso, igual que la flor exhala su aroma cuando recibe agua y luz, el ser humano irradia amor cuando toma conciencia de sí mismo y de su íntima relación con la existencia. A diferencia de la voz, los seres humanos tenemos la capacidad de cuidarnos lo mejor posible para influir positivamente en nuestro desarrollo, en nuestra evolución de la conciencia, y no se trata de obsesionarse por alcanzar ningún nivel en concreto. Significaría hallarse bajo la tiranía del llamado ego espiritual, sino de disfrazar dando pasos conscientemente. Caminar por la senda espiritual es la meta. A esta trascendencia o estado de conciencia se le ha denominado de muchas maneras: nirvana, Tao, reino de Dios, pero se trata de una experiencia que va más allá de la lógica, de la razón y del intelecto, y por tanto de la banalización en la que caemos al tratar de etiquetarlo o pronunciarlo con meras palabras. Y no se produce después de la muerte, sino aquí y ahora, en el momento presente, el único que existe en realidad. El cielo y el infierno son metáforas de la felicidad y el sufrimiento, que sólo pueden ser experimentadas en nuestro interior. Sin embargo, los gestores de las religiones que se organizaron a partir de las enseñanzas de los grandes sabios y maestros de la humanidad no han hecho más que confundir y dividir a sus seguidores, creando a partir del ego dioses a imagen y semejanza de los hombres. La verdadera espiritualidad no puede imponerse desde fuera. Se trata de un proceso individual que aflora desde el interior, y no es posible comprenderla hasta que se haya experimentado, así como tampoco es posible experimentarla hasta que se haya comprendido. Frente a esta paradoja, lo recomendable es mantener una postura abierta y humilde, basada en el reconocimiento de que todavía no se sabe, pero que se quiere aprender. Lo cierto es que el verdadero escéptico es el que explora lo que desconoce hasta que vive la experiencia por sí mismo. De ahí la importancia de que no nos creamos nada de lo que se nos dice, incluyendo, por supuesto, la información detallada en este libro. La experiencia personal es lo único que nos libera. La verdad es todo lo que nos llena el corazón de amor, paz y armonía.
Todo lo demás son mentiras creadas por nuestra mente egoica, ignorante, inconsciente y enferma. Si queremos saber cuál es la mejor actitud que podemos tomar en cada momento, tan solo hemos de responder con nuestras palabras y acciones a la siguiente pregunta: ¿qué haría el amor frente a esta situación?